Buenas tardes todos, bienvenidos a esta sesión. Vamos en la primera parte de la clase a revisar los ejercicios que dejamos en la clase anterior. Entonces me gustaría que fueran cotejando sus respuestas y en aquellos ejercicios en donde tengan duda, pues nos detenemos un poquito más. Aquí están los primeros 4, en donde nos piden calcular el límite a partir de las leyes de los límites. La primera función, que es un polinomio, pues usamos, aunque aquí no lo escribí a detalle, usamos la propiedad de que el límite de una suma de funciones es la suma de los límites. Y de esa manera podemos sustituir. También dentro de las propiedades encontramos propiedades para las funciones de este tipo, x a la n, en donde podemos simplemente sustituir el valor en donde estamos determinando el límite. Entonces en el primer caso tenemos 75 para la función número 2. El límite cuando x tiende a menos 1 es 1/2. Para la número 3, el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, porque la función no está definida para valores mayores a 4, entonces solamente nos podemos acercar a 4 pero del lado izquierdo, ya que la diferencia es positiva. Si nos acercamos a 4 por la derecha, con valores mayores a 4, esta diferencia es menor a 0, ¿okay? Entonces no estaría definida, no es un número real, es 0. Para la fracción que está elevada al cuadrado podemos simplemente... Perdón, ¿ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Para la segunda función, el cuadrado también es una propiedad que el límite puede quedar hasta aquí, hasta dentro de la fracción, y después separar de tal manera que podamos obtener el límite de cada expresión en el numerador y en el denominador. Al sustituir obtenemos menos 4 en el numerador y en el denominador 2, cuyo resultado es menos 2, elevamos al cuadrado y obtenemos finalmente 4. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los límites que estamos mostrando aquí? Estos solo los están... No, profesora. ¿No? Sí, yo sí. En el caso de la segunda, cuando x tiende a 4 por la izquierda, o sea, ¿está bien dejar así el 0? No es como que no exista o algo así. No, está bien. Cuando el 0 está en el numerador, es el número real, o sea, 0. Cuando está en el denominador, ese sí es el problema, porque no está definida la división entre 0. No puedo escribir algo de este tipo. Gracias. Sí. De hecho, el día de hoy vamos a trabajar con límites que generan justamente este tipo de expresiones. Pero cuando el 0 está en el numerador, no hay ningún problema, sigue siendo el número 0. Si esta raíz cuadrada estuviese en el denominador, por ejemplo así, 1 entre esta raíz, bueno, entonces ahí es algo distinto, ¿no? Ya es otro tipo de límites los que tenemos que estudiar, que son límites infinitos, que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, vamos a la siguiente página. Ahí está, la raíz cuadrada. También dentro de la raíz cuadrada hay un polinomio y se evalúa el límite en cada una de estas funciones. El resultado es 4, es un número real. En la segunda de esta lista tenemos también el producto de dos funciones. El límite se puede calcular como el producto de los límites, y cada una de estas funciones es un polinomio. Por lo tanto, el resultado es simplemente la sustitución del valor y del valor x, que en este caso es 3, y el resultado es menos 174. Vamos con
la siguiente lista. Ahora, este tipo de funciones ya resultan algo distintas, porque si ustedes intentan hacer la sustitución, en el numerador, vean que es una fracción, es una función racional, que es el cociente de dos polinomios. Si ustedes realizan la sustitución en el numerador, obtienen 0. Después, si realizan la sustitución en el denominador, también obtiene 0, porque x tiende a menos 3. ¿Qué pasa con este tipo de funciones? En donde al sustituir el valor en donde nos estamos acercando hacia ese x, el resultado da algo de la forma 0 sobre 0. Para este tipo de funciones podemos usar una función que sea muy parecida a la función que estamos obteniendo aquí, o la que estamos investigando, excepto que no está, es decir, la única diferencia entre esas dos funciones será un solo punto, que es justamente x igual a menos 3. Bueno, ahorita vamos a entender mejor qué es lo que ocurre aquí. La función que se encuentra aquí en el numerador se puede factorizar. Cuando se factoriza, observamos que hay un binomio ya factorizado también en el denominador, que es justamente el mismo. Y entonces, pues podemos hacer la simplificación por una sola razón. Y la razón es que recordemos que al acercarnos al valor que se requiere, en este caso es menos 3, lo importante es saber cómo se comporta la función alrededor de menos 3, por la izquierda y por la derecha. No necesitamos situarnos exactamente en menos 3. ¿Okay? Sin embargo, la función, pues al no estar definida en menos 3, no nos permite, digamos, explorarla de esa manera como está escrita. Vamos a usar una función que sea exactamente igual a la función que tenemos en los alrededores de menos 3. Y la única diferencia entre la función que tenemos originalmente y la función que resulta al simplificar, que es x menos 4, es un solo punto. Como es un solo punto, que es justamente menos 3, la función nueva nos sirve para determinar el límite en menos 3, porque es justamente ese punto el único en el que difieren las dos funciones. Bueno, entonces esta función, que es x menos 4, nos puede ayudar a determinar el límite cuando x tiende a menos 3. Voy a mostrar la siguiente gráfica. Bueno, es un par de gráficas y aquí voy a explicar mejor esta idea. Miren, x menos 4, la función que ya simplificamos, que es esta, ya la que resultó, esta, aquí está, x menos 4. Esta función es tiene como gráfica una línea recta. Aquí está, x menos 4. En x igual a menos 3, de hecho su imagen es menos 7. Pero esta es una función que no tiene ningún orificio, o sea, no hay ningún punto en donde la función no está definida para todos los números reales. ¿Por qué la estamos usando para calcular el límite? Bueno, veamos cómo es la función que nosotros estamos trabajando en el límite. La función que estamos trabajando es casi la línea recta, excepto en un punto, que es justamente en el punto menos 3, menos 7, porque la función que tenemos no está definida en menos 3. En menos 3, yo voy a tener, vamos a tener un orificio aquí en la gráfica, que significa que la función no está definida para ese punto. Pero para todos los demás puntos,
la función está definida. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono en cualquier momento y preguntarme. Entonces, esta función en los alrededores, esta función x-4 en los alrededores, es exactamente igual que la función que tenemos. Y como sabemos que lo único que importa para investigar un límite es cómo se comporta la función alrededor de ese punto, entonces podemos usar x-4 para encontrar el punto, porque esta es una función polinomial. Ya hemos obtenido límites de este tipo de funciones utilizando las leyes de los límites, y eso es lo que hacemos. Esta es la gráfica de la función original. Hay un agujerito ahí porque no está definido en -3, pero uso una función que es muy parecida, excepto en ese punto, para calcular el límite. Por lo tanto, el límite de la función equivale en este caso a -3. ¿Cómo podemos saber que la función puede manipularse de tal manera que en ese punto, si nos da, bueno, de tal manera que se use una función, digamos, equivalente en el resto de los puntos? ¿Cómo podríamos saberlo? Una sugerencia es que evalúen, por ejemplo, si se trata de una función racional como esta, que evalúen numerador y denominador por aparte, no sustituyan aquí, porque si no van a tener que escribir algo de la forma así, 0 sobre 0, lo cual no es correcto. ¿Okay? Para representar, bueno, si podemos escribir al menos por ahí en un apartado como no tan formal, pero es mejor que ustedes realicen sustitución del numerador, ahí está, sustitución del denominador. Si les da algo de la forma 0 sobre 0, entonces vayan a hacer algo a la función, a manipularla de tal manera que se obtenga una función que es equivalente en el resto de los puntos, excepto en el punto que estamos trabajando. Y esta función nueva les va a permitir, por el tipo de función que se obtiene, les va a permitir ya sustituir simplemente el valor de x para el límite. Bueno, dicho esto, la función que tenemos aquí a continuación tiene esa misma característica. Si ustedes sustituyen en el numerador 1, obtienen 0. Si sustituyen en el denominador 1, obtienen 0. Por lo tanto, la función, al sustituir el valor que están investigando en el límite, les da algo de la forma 0 sobre 0. Eso significa que podemos hacer algo a la función. Vamos a probar primero, dependiendo si es una función racional, podemos probar una factorización. La función en el numerador se factoriza como x menos 1 por x más 1. En el denominador se factoriza como x menos 1 por x menos 2. Y vean que ocurre justamente este valor, digamos, este factor que hace que la función en 1 se indetermine, es justamente la que se va a simplificar. Observen, x menos 1 es x igual a 1, es el valor que hace 0 este denominador. Pero es justamente el que se va a simplificar. Ahora, tenemos una función, ya no resultó una función lineal, es una función también racional, pero que esta función racional sí se puede evaluar directamente en menos 1 sin resultar inconsistente. Entonces, esto sería como el límite de x más 2 entre el límite de x menos 2 y nos da menos 1/3 para la función racional. ¿Tienen alguna? Sí. Bueno, aquí no se tendría que evaluar en 1 y no en menos 1. Que evalúe en menos 1, sí, evalúe en menos 1, ¿cierto? Sí, ¿no? Creo que da no sé por qué evalúe en 1 aquí, déjenme corregirlo. Sí, ahí está. Cambié el signo del límite. Gracias por la corrección. Vamos a corregirlo inmediatamente. Muy bien. Y ahora sí, nos queda menos 3. Ahí está. Gracias por la observación. No me había dado cuenta de que cambié
cambié el signo de x, todo iba bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Vamos ahora al siguiente límite. En el siguiente límite tienen una diferencia de cubos entre una diferencia de cuadrados. Aquí yo ya no escribí la sustitución, pero si lo hacemos mentalmente, igual funciona. Al sustituir x igual a 1, nos da 0 en el numerador, y al sustituir x igual a 1 en el denominador, también nos da 0. Entonces, para esta función vamos a intentar una factorización de tal manera que se pueda simplificar y esa inconsistencia se pueda eliminar. Aquí la diferencia de cuadrados está factorizada. En el denominador hay esta es una diferencia de cubos y abajo una diferencia de cuadrados. Justamente el factor, igual que ocurrió antes, que nos devuelve o sea, que nos da el 0 en el denominador, que es con x igual a 1, ese es el que se simplifica. ¿Okay? Entonces es importante observar. El resultado es una función racional y que también al sustituir nos da algo que es consistente. Lo importante es que cuando sustituyen en este tipo de funciones racionales es que en el denominador no sea 0. Si recuerdan de las reglas de las leyes de los límites, es una condición. Ahí está la sustitución de x igual a 1. Entonces son 3 y 2. El resultado es 3 medios. Para la siguiente función, cuando x tiende a menos 2, tenemos el mismo caso. Al sustituir en el numerador, menos 2 es 0. Y al sustituir en el denominador también es 0. Nos da 4 más 2, porque es menos 2, es más 2. 6 menos 6, 0. El denominador se puede factorizar también como este producto, x más 2 por x menos 3. Y el numerador, bueno, tiene también x más 2 que se simplifica. Ahí está. Entonces el resultado es 1 entre x menos 3. Aquí en muchas ocasiones cuando hay este tipo de simplificaciones, me he dado cuenta que a veces los chicos confunden que por ejemplo, si hay un término que queda en el denominador, queda ahí mismo. Y con frecuencia noto que al hacer esta simplificación obtienen como resultado x menos 3, lo cual es incorrecto porque x menos 3 se encuentra en el denominador y sigue estando ahí en el denominador. Entonces es una observación para este tipo de simplificaciones. Generalmente tienen esa dificultad cuando todo lo que está en el numerador se simplifica. Cuando solamente una de las expresiones se simplifica, no, pero cuando las dos, es decir, todo lo que está en el numerador se simplifica, es cuando he observado que cometen ese error. Debe estar algo lenta tu internet, Damaris. Los demás sí están observando el límite de x más 2 entre x cuadrada menos x menos 6. Sí. Sí. Entonces yo creo que debe de ser la conexión, Damaris. Que a lo mejor está un poquito lenta. Muy bien. Bueno, de cualquier forma van a tener los PDFs de la clase. El resultado al sustituir x igual a menos 2 es menos 1/5. Muy bien, vamos ahora con el siguiente límite. En el siguiente límite era pues más conveniente hacer el desarrollo de h menos 5 al cuadrado, y al realizar el desarrollo 25 se simplifica con menos 25, pero además en el numerador pueden ahora factorizar h, que es justamente el que está provocando el 0 en el denominador. Al factorizar pueden ya simplificar, queda h menos 10, sustituyen h igual a 0
y el resultado es menos 10. También este límite es de la forma 0 sobre 0 cuando sustituyen h. Vamos con el límite de esta función, que ya no es una función racional porque ahora aparece una raíz cuadrada. En esta expresión 3 menos raíz cuadrada de x. Nuevamente la prueba, esto se los voy a recomendar siempre que tengan que calcular un límite. Por ejemplo, si este valor es un número real, porque ahorita vamos a ver límites al infinito. Entonces pueden probar la sustitución de ese valor dentro de la función. Si la función es una función racional y obtienen algo de la forma 0 sobre 0, pueden ir a una factorización. Si no es racional, pero es una división, entonces también al hacer la sustitución, si da 0 sobre 0, pueden ir a hacer, no sé, multiplicación y división por conjugado, etc. Bueno, aquí lo que hice fue multiplicar y dividir por el conjugado, también da 0 sobre 0, multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces aquí es x más raíz de x y x más raíz de x. Ahora, el producto lo realizo específicamente en el denominador, que es el que voy a racionalizar. Este es un producto de binomios conjugados. El resultado, por lo tanto, es una diferencia de cuadrados. Es 3 por 3, 9, menos raíz de x al cuadrado. Si no recuerdan cómo es ese producto notable, pueden hacer el producto de cada uno, ¿no? O sea, hacer la división, la multiplicación así larga, y al simplificarlo les va a dar el mismo resultado, 9 menos x, ¿vale? En el numerador, en cambio, no voy a multiplicar, lo voy a dejar indicado ese producto. 9 menos x por x más raíz de 3 más raíz de x. Entonces no voy a multiplicar, porque eso me permite hacer la simplificación. Si yo voy a multiplicar, después me tengo que regresar, porque no tendría ninguna ventaja hacer la multiplicación. La dejo indicada y veo que 9 menos x se encuentra en el denominador. Simplifico y eso me permite dar una función que, igual que antes, es muy parecida a la función original, excepto en x igual a 9, pero no me importa porque lo que me interesa es investigarla alrededor. Bueno, obtengo el límite, que es el límite de una suma, es la suma de los límites, y bueno, hago todo. Uso las demás propiedades. Al final el resultado es 6 enteros. Ok, vamos con la siguiente función. De igual forma, si sustituyen x igual a 0, en el numerador obtienen 0 y en el denominador, pues por supuesto, es 0. Es un límite de la forma 0 sobre 0. Podemos usar una multiplicación, por ejemplo, de este binomio, del conjugado y dividir también entre esa expresión. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, en el numerador sí desarrollo, pero aquí, pues como es una diferencia de cuadrados el resultado, simplemente lo escribo así. 2 menos x, raíz cuadrada al cuadrado, se cancela la raíz, solo queda 2 menos x. Menos por más, menos. Raíz de 2 por raíz de 2, nos queda 2. Ahí está. Y esto pues se simplifica 2 menos 2 y solamente queda menos x. En el denominador, igual que antes, no desarrollo el producto, lo dejo indicado. Porque, observen que al dejarlo indicado, puedo ver con mayor facilidad que x se simplifica. X entre x es 1. El menos 1 quedará también, ahí, ese no desaparece, se queda ahí. Y todo el denominador pues se queda tal cual, lo que está en corchetes. Ahora simplemente sustituimos el 0, vamos haciendo ya toda la consideración
igual que antes de que el límite de una división es la división de los límites, etc. Y al final llegamos al resultado que es menos 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2, como son términos semejantes, sumo coeficientes, que aquí hay un 1, aquí hay un 1, entonces esto es 2 raíz cuadrada de 2. ¿Okay? Ahí está. Bueno, en el siguiente límite ocurre lo mismo. Al sustituir 9, en el numerador es 0, en el denominador también es 0. Vamos a descomponer. En esta función podríamos sugerir la multiplicación por el binomio conjugado del denominador, pero hice otro procedimiento. Seguí una ruta algo distinta, que también es pues otra opción. El numerador es una diferencia de cuadrados, la factorizo. Aunque x menos 9 aparentemente no tiene como el cuadrado aquí x, bueno, de hecho no lo tiene, pero puedo considerar a esta expresión como si fuera una diferencia de cuadrados. ¿De qué valor es este cuadrado 9? Pues 3. ¿De qué valor es cuadrado x? De raíz cuadrada de x. Si elevo raíz cuadrada de x al cuadrado, obtengo x. Y si elevo 3 al cuadrado, obtengo 9. Entonces, esta diferencia se puede ver también como una diferencia de cuadrados. Aquí está factorizada. X más 9, ahí se queda, no nos interesa ese término, bueno, ese binomio. Y observamos que raíz de x menos 3, entre raíz de x menos 3 se van a simplificar. Se convierten en 1, por lo tanto en el denominador pues solamente habrá 1. Y en el numerador quedará el producto de raíz de x más 3, raíz de x más 3, por, aquí es x más 9. Aquí se ve como si fuera un signo menos, pero no, más bien una rayita y la voy a quitar para que no los confunda. Ahí está. X más 9, y esta función ya no tiene ninguna indeterminación en el denominador porque el denominador es 1. Sustituimos y al multiplicar los límites encontramos que el resultado es 108. Bueno, el último no lo tengo escrito, pero vamos a hacerlo rápidamente. No, es el mismo, ¿verdad? A ver. Ya lo había resuelto. No, parece que no. Pensé que ya lo había resuelto. Ok, vamos a probar primero. Si sustituyen 0, queda raíz de 3 menos raíz de 3 es 0 en el numerador. Y abajo es 0 también. Vamos a probar la multiplicación por el conjugado, el binomio conjugado del binomio del numerador. Este es más raíz cuadrada de 3. Para no alterar la función, también dividimos entre este mismo binomio. Bueno, entonces este será el límite cuando x tiende a 0 de lo siguiente. De igual manera, el denominador no lo vamos a multiplicar, lo vamos a dejar indicado. Quedará entonces x que multiplica a raíz de 3 más x más raíz de 3. El producto de estos binomios conjugados es la diferencia de cuadrados. Entonces el cuadrado de raíz de 3 más x es 3 más x.
siempre es menos el cuadrado del segundo, que es 3 también. Ajá. Es 3 menos 3 se simplifica. Y aquí ya podríamos incluso avanzar a la siguiente simplificación, porque solamente va a quedar x. X en el numerador entre x en el denominador que está factorizado se puede simplificar. Bueno, voy a escribirlo de manera más directa. Entonces quedaría solamente como el límite cuando x tiende a 0 de la siguiente fracción. En el numerador quedará 1, porque ya se simplificó, x entre x es 1, y en el denominador este binomio con raíz. Raíz de 3 más x más raíz cuadrada de 3. Entonces, al sustituir 0, bueno, ya al evaluar el límite, se obtiene 1 sobre raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a poner aquí para que se comprenda mejor. Raíz cuadrada de 3 más 0 más raíz cuadrada de 3. Y esto es igual a 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Bueno, este es el resultado. Ahí está. ¿Alguna pregunta en estos ejercicios? ¿Coinciden con las respuestas que dieron? Sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bueno. En esta segunda parte de la clase vamos a trabajar sobre límites infinitos y límites al infinito. Es importante trabajar este tipo de límites porque nos permiten conocer mejor cómo se comporta la función en ciertos puntos específicos. Y estos dos tipos de límites van a dar pie a otro concepto, que es el concepto de asíntota de una gráfica. Van a generar cada una de ellas asíntotas de tipo vertical y asíntotas de tipo horizontal. Y estos elementos también nos ayudan a describir mejor a una función. Este material lo van a tener también al finalizar la clase. Primero vamos con el límite al que llamamos un límite infinito. Voy a aclarar también sobre la marcha este concepto de límite infinito. Hemos estudiado en los diagramas y en los ejercicios anteriores también cómo se comporta la función alrededor de un punto, y cuando decimos que tiene un límite es porque damos un valor, de cómo un valor, la función, a ese valor se va acercando la función. Sin embargo, aunque decimos que es un límite infinito, la función en este tipo de puntos no tiene ningún valor específico, es decir, la función va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y por eso decimos que es un límite infinito, aunque en realidad la definición como tal de límite no aplica. Sin embargo, por el contexto se les nombra también así como límite infinito, ¿no? O sea, no se dice es un comportamiento infinito, se dice límite infinito. Vamos a ejemplificar primero con esta función, que es x entre x menos 2. Observamos también la gráfica de esta función, aquí. Y vamos a enfocar nuestra atención en un punto en particular, que es x igual a menos 2, que es este. ¿De dónde se obtiene ese punto? Bueno, se obtiene porque el denominador se hace 0.
justamente en x igual a 2. En x igual a 2 la función se hace 0 y 2 no forma parte del dominio. Sin embargo, queremos investigar el límite de f de x cuando x tiende a 2. Bueno, en ese tipo de indeterminaciones, lo que ocurre es que la función, digamos que tendrá alguna tendencia a crecer o a decrecer dependiendo de cómo nos acerquemos a 2, al número 2. Por lo tanto, es importante investigar el comportamiento cercano a 2, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si vemos a partir de la gráfica, podríamos determinar que el comportamiento de la función x cuando de f de x, cuando x se acerca a 2 del lado izquierdo, es hacia menos infinito. Podemos ver cómo los valores cercanos a 2, pero menores a él, son cada vez más negativos. Entonces, un valor cercano a 2 tendrá aquí una imagen, lo estoy representando con esta línea vertical. Otro valor más cercano a 2 tendrá también una imagen que es un valor negativo, y conforme x se acerque más a 2 por la izquierda, sus valores serán muy grandes en valor absoluto, pero van a ser de signo menos. ¿Okay? Decimos entonces que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es menos infinito. En realidad la función no tiene límite, disminuye, 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 y por eso es que usamos este símbolo de infinito, o bueno, menos infinito. ¿Qué va a ocurrir del lado derecho? ¿Cómo se comporta la función? Pues de igual manera, mientras x sea más cercano a 2, mayor a 2 por supuesto, pero más cercano cada vez más y más, el valor de y se dispara y se dice que el límite de esta función cuando x tiende a 2 por la derecha es infinito. ¿Para qué sirve? Bueno, decir si se va hacia más o menos infinito, porque pues definitivamente la gráfica sería muy distinta si ambos van hacia infinito, positivo, hacia menos infinito. Por eso es que es importante establecer el comportamiento de la función. Pero hay que aclarar algo. Los límites infinitos no existen. Observen, esto es un símbolo para representar el comportamiento de la función, pero no es un valor específico. O sea, yo no estoy diciendo es, no sé, menos 100, aunque sea muy grande el valor, ese no sería un límite infinito, es finalmente un número real. Pero este es solamente un símbolo que representa ese concepto de que el valor aumenta sin ninguna cota o disminuye sin ninguna cota. ¿Okay? Vamos a estudiar este tipo de límites. ¿En dónde ocurren estos comportamientos? Pues donde existan, por ejemplo, funciones que estén dadas a través de una división de dos cantidades de dos funciones, y el denominador, cuando se hace 0, es el que provoca este tipo de comportamientos. Vamos a determinar algunos límites a partir de las gráficas para diferentes funciones. Aquí está la gráfica de la función, y aquí mismo vamos a escribir los límites. Primero vamos a comenzar con el límite de f de x cuando x tiende hacia 1, que es justamente el valor que provoca el 0 en el denominador. Entonces cuando x tiende a 1 por la izquierda, y también lo vamos a estudiar cuando x tiende a 1 por la derecha. Por ahora solo lo vamos a hacer a partir de la gráfica. Cuando no se tenga la gráfica, también podríamos obtener el límite
de otra manera. Entonces, esta recta vertical que voy a colocar aquí en x igual a 1, no es parte de la gráfica para nada, pero es una línea de apoyo. Entonces aquí en 1 veamos cómo se comporta la función al acercarnos a x del lado izquierdo. ¿Hacia dónde se va? Hacia menos infinito. Así es, hacia menos infinito, muy bien. Y al acercarnos a 1, pero del lado derecho, la función se va hacia Infinito. hacia infinito, muy bien. Ajá, hacia infinito. Y eso nos dice cómo es la función, cómo se ve la gráfica, ¿no? Aquí vemos que los dos brazos, digamos, de la gráfica en ese punto, pues van en direcciones opuestas. Correcto. Veamos ahora qué ocurre con la siguiente función. Esta es la función 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Vean cómo también es una fracción. Y en el denominador, x igual a 1 haría que el denominador se convirtiese en 0. X igual a 1 no pertenece al dominio de la función, pero pues es importante conocer cómo se comporta en este punto. De antemano sabemos que es un límite infinito. Entonces vamos a estudiar este límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, pero también cuando x tiende a 1 por la derecha. Ahí está. Muy bien, entonces si x tiende a 1 por la izquierda, ¿cómo se comporta la función? ¿Hacia dónde se va? Hacia infinito. Hacia infinito, ¿verdad? Muy bien. Y cuando x se acerca a 1, pero del lado derecho, ¿hacia dónde se va la función? ¿También a infinito? Sí, ¿verdad? También a infinito, muy bien. Entonces, en límites infinitos significa que el valor al que tiende la variable x o la variable independiente nos va a dar como resultado cualquiera de esos dos comportamientos, infinito o menos infinito. Entonces, cuando ustedes investiguen en una función cuáles son los límites infinitos, vayan siempre al denominador. Las funciones que no están definidas de esa manera, pues no van a tener estos comportamientos. Un polinomio, por ejemplo, no tiene este comportamiento. Veamos la siguiente función. En x igual a 1, voy a representar aquí la recta x igual a 1. En esta línea de color amarillo, el valor constante es el de x, que vale 1. Y esta es la función, esta es la forma analítica de la función. Pero ahora solamente con ayuda de la gráfica vamos a obtener los límites infinitos. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, pero también queremos determinar el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cuánto vale o cómo se comporta la función cuando x tiende a 1 por la izquierda? Tiende a infinito. Tiende a infinito, ¿verdad? Y cuando x se acerca a 1 por la derecha,
A menos infinito. A menos infinito, muy bien. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente función. Aquí está la gráfica, la forma analítica de la función, y a partir de la gráfica también estableceremos cuáles son esos límites infinitos. Entonces este es el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda y también por la derecha. Muy bien. ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda? Menos infinito. Menos infinito, muy bien. Ujú. Ajá, también Damaris por acá nos respondió. ¿Y el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha? Igual. Menos infinito. También menos infinito, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Muy bien. Ahora, este límite infinito está relacionado con el concepto de asíntota vertical. Estas líneas, que se van a conocer como asíntotas, son muy útiles porque justamente nos ayudan a describir ya la función de una manera más amplia. Todos estos elementos, por ejemplo, los ceros de la función, las asíntotas, más adelante cuando veamos derivada, estos elementos los vamos a unir también con el concepto de concavidad, de punto de inflexión, y todos ellos nos van a ayudar a generar un panorama mucho más confiable de la gráfica de una función. Por eso son bien importantes. Bueno, vamos a leer la definición de asíntota vertical. Entonces, si f de x tiende ya sea a infinito o hacia menos infinito, cuando x se acerca a cierto valor constante, que en la definición estamos llamando c, y ese comportamiento ocurre ya sea que por la derecha o por la izquierda, decimos que la recta x igual a c es una asíntota vertical. Por ejemplo, las rectas de apoyo que nosotros usamos para los ejercicios aquí son justamente las asíntotas verticales. Entonces, las asíntotas verticales se representan por valores constantes de la variable independiente. Vamos a colocar aquí, una vez para recordarlo, asíntota vertical. Recordemos que es un valor constante de x, es x igual a 1. Ahí está. Entonces la asíntota vertical es una línea recta, que tiene la característica de que primero el valor constante de esa línea recta, que es horizontal, el valor constante es el de x. Y en esta línea recta, en los alrededores, ocurre al menos uno de los límites infinito, ya sea más infinito o menos infinito. Puede ocurrir que la función, por ejemplo, venga aquí, suba y se vaya hacia infinito, y del otro lado probablemente el límite sí sea finito o que no exista, no sé, pero que tenga otro comportamiento. No es necesario que los dos se vayan hacia infinito, más o menos infinito, no. Con que uno de ellos sea de este tipo es suficiente para llamarla asíntota
vertical. Aquí también tendríamos la misma asíntota vertical en x igual a 1. Entonces ahí está la recta, que es asíntota vertical. Voy a poner aquí también asíntota vertical, x igual a 1. Vamos. Ahí está. Esa es la asíntota vertical. Entonces, si nosotros determinamos los límites infinitos, con esos valores podemos simplemente escribir las asíntotas verticales de la función. Por ejemplo, para la función, el conjunto de funciones que tenemos aquí, nos solicitan encontrar las asíntotas verticales. Voy a señalar, no se ve ahí muy bien. Tenemos de hecho en el otro lado las gráficas de estas funciones. Pero podríamos hacerlo simplemente viendo el comportamiento de la función, de cada una de ellas, sobre todo pues en el denominador. Y después lo vamos a comprobar con la gráfica. ¿Okay? Vamos a hacerlo de esta manera para que vayamos aprendiendo a cómo hacerlo así a mano, sin apoyarnos directamente en la gráfica. Entonces, para la primera función, que es f de x igual a 1 entre 2 por x más 1, vamos a ver, vamos a poner aquí f, que es 1 sobre 2 por x más 1. Para esta función, que es una función racional, es el cociente de dos funciones polinomiales, el denominador es el que nos interesa para investigar límites infinitos. ¿Qué valor de x hace que la función se indetermine? Es decir, se vuelva 0 en el denominador. ¿Cuál es ese valor de x? Que hace que el denominador se convierta en 0 y genere ese límite infinito. Menos 1. Muy bien, x igual a menos 1. Aquí vamos a tratar de decirlo así completo para que después nos quedemos ya con esta idea de que las asíntotas verticales son valores constantes de x. Entonces ya hacemos asíntota vertical x igual a, y ya damos el valor. Muy bien. Ahora vamos con la segunda función, también la llamamos f de x. Y la función es x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 1. ¿Qué convendría hacerle a esta función para ver en dónde existen asíntotas verticales? Podrían, perdón. ¿Qué podríamos? Factorizar. Entonces, así es, esta es una diferencia de cuadrados. Se puede factorizar como un producto de binomios conjugados. Muy bien, ahí está. Ahora, aquí también es importante que cuando factoricemos el denominador, observemos si el numerador no se puede, se puede factorizar y uno de estos factores cancelar. Porque los que sí se pueden cancelar no van a generar asíntotas verticales. Vamos a ver un ejemplo al final de la clase. Con estos dos valores y viendo que no hay nada que se pueda factorizar arriba, de tal manera que se simplifique,
podemos entonces determinar que las asíntotas verticales, que ahora son 2, para esta función son x igual a 1 y x igual a menos 1. Son las dos asíntotas verticales. Correcto, ahora vamos con la siguiente función, que ya no es una función racional, es una función trigonométrica. La función f de x es la cotangente de x. La función cotangente de x aparentemente no tiene ninguna fracción, pero en realidad sí la tiene. Y es que la cotangente, recordemos, que se puede escribir en términos de el coseno y el seno de la siguiente manera. Coseno de x entre seno de x. Esa es la cotangente. Ahora se ve mejor como una fracción. Lo importante es determinar qué valores de x hacen que el denominador se convierta en 0. Nosotros ya hemos investigado y representado ese tipo de valores en los que el denominador, bueno, en este caso la función seno de x se hace 0. ¿Cómo representamos a estos valores en donde la función seno se hace 0? ¿Cómo los representamos? X igual a... ¿De qué forma son? Los escribimos cuando hicimos la gráfica de la función seno, escribimos la paridad. Para que seno de 0, x tiene que ser igual a 0, ¿no? Ok, es uno de los valores. Es uno de los valores, sí. Nada más que hay muchos más. Entonces, como no los podemos representar a todos ellos, los escribimos de manera general. ¿Se acuerdan cómo los representamos? Recordemos que el seno se hace 0 en múltiplos enteros de pi. 0 es uno de ellos, por supuesto. Pero también está pi, 2pi, 3pi, menos 2pi, etc. ¿Qué va a ocurrir, por lo tanto, para la función cotangente? Pues que va a tener una indeterminación siempre que x sea de la forma n por pi. Es decir, estos valores de x van a generar asíntotas verticales para la función cotangente. Entonces vean que es estudiar a las funciones básicas, pues es importante, o sea, trigonométricas básicas, es importante conocerlas, conocer su dominio, su imagen, los ceros de la función, porque antes, bueno, que esto nos sirvió solo para la función seno, ahora nos da una característica de la función cotangente, que es aquellos valores de x en donde ocurren o en donde tiene asíntotas verticales. Esta es la gráfica de cada una de estas funciones. Bueno, estas son las gráficas. Veamos que la primera tiene una asíntota en x igual a menos 1. Esta fue la primera. A ver si esta es la gráfica. Sí, aquí está, no la veo. ¿Okay? La primera tiene una asíntota en x igual a menos 1. Ahí está. La segunda función tiene dos asíntotas, una en x igual a 1 y otra en x igual a menos 1. Las podemos representar también aquí, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Además podríamos encontrar los límites infinitos. Por ejemplo, vamos a suponer que para esta función nos dicen ¿cuál es el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por la derecha? ¿Qué responderíamos?
Cuando x tiende a -1 por la derecha. ¿Cuánto? Infinito. -1 está aquí, por la derecha. Ah, menos infinito. Menos infinito, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya sabemos que es un límite infinito, solo el signo pues ya lo determinamos, dependiendo del comportamiento. Alrededor vean que para la función cotangente, aunque aquí pues los valores son... La escala no es muy adecuada porque está en enteros y pues, sería más conveniente tener una escala en términos de pi para que observen las asíntotas verticales. Aquí está x igual a 0, después sigue x igual a pi, que está arribita del 3, aquí está 2, 3, que es 3.14, etcétera, y del otro lado igual, es simétrico. La función cotangente, igual que la función tangente, tiene una infinidad de asíntotas, porque pues ya vimos ahí muchísimos, una infinidad de valores de x que hacen que el denominador se convierta en 0. Muy bien. Vamos a estudiar a continuación algunas propiedades de los límites infinitos y vamos a comenzar con el primero, que está escrito en forma de teorema, que nos dice que el límite de la función 1 sobre x es infinito, pero es infinito o menos infinito dependiendo de la forma en cómo nos acerquemos a x. Si nos acercamos a x por la izquierda, será menos infinito, y si nos acercamos a x por la derecha, será más infinito. La función 1 sobre x tiene una gráfica de esta forma. Aquí voy a dibujar x y y la función se comporta de esta manera. Así. Entonces cuando x tiende a 0 por la izquierda, se va hacia menos infinito, aquí está, y cuando x tiende a, perdón, 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función tiende hacia más infinito. Aquí las propiedades que están enunciadas para los límites infinitos mezclan propiedades, digamos, cuando se combinan con otras funciones, tienen ya otros resultados. Vamos a suponer que hay dos funciones f y g, una de ellas, cuando x se acerca a c, tiene infinito, pero la otra sí tiene un valor constante, es decir, en esta segunda función para g de x, cuando x tiende a c, la función g sí tiene límite, y estamos llamando a ese límite L. Entonces, ocurre que ya sea una suma o una diferencia de f y de g, el límite de esa suma o diferencia, si cuando x tiende a c, también será infinito. Bueno, estamos poniendo que f de x tiende a infinito. Sin embargo, ocurre algo semejante si f de x tiende a menos infinito, cuando x tiende a c. El límite de un producto donde la función f tiende a infinito en ese valor de c y g de x es un valor constante, el límite del producto también será infinito. En el caso de que el límite de g sea positivo, pero en el caso de que el límite de g sea negativo, entonces ya el producto tenderá a menos infinito. Vean qué ocurre cuando esa función f de x se usa para construir una nueva función que será una división. La función g sí tiene límite, vale L, y la función f de x cuando x tiende a c tiene infinito. Entonces, este numerador es fijo porque L pues ya es una constante. Sin embargo, el denominador, cuando x tiende a c, digamos que tiene infinito. Esto es incorrecto escribirlo, pero solamente para ver la tendencia.
la cantidad de abajo es muy grande, tanto como uno requiera. El cociente se va a hacer cada vez más cercano a 0. Entonces decimos que este límite es 0. Solamente aquí hay que cuidar el orden, es f sobre g. Y f tiene un límite fijo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, asíntotas verticales, valor constante de x. Ajá. Vamos a continuación a estudiar el concepto del límite al infinito. Ajá. Vean que solamente hay una palabra de diferencia. En el caso anterior era límite infinito y en el actual es límite al infinito. Uh-huh. Bueno, este tipo de límites al infinito son de dos tipos únicamente. Por ejemplo, la función cotangente tuvo un montón de asíntotas verticales generadas por límites infinitos. Sin embargo, los límites al infinito solamente pueden ser 2. Ajá. ¿Cuáles son esos 2? Pueden ser los límites de la función cuando x ahora tiende hacia el infinito. Vean cómo cambió la función. Ajá. Vean cómo cambió. Ahora lo que queremos es estudiar cómo se comporta la función cuando x es muy grande o cuando x es digamos muy pequeño, que sería cuando x tiende a menos infinito. Ajá. Entonces, para los límites al infinito, aquí están, solamente vamos a estudiar cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Por eso es que solamente hay dos posibilidades. Uh-huh. Este tipo de límites nos va a dar un tipo de asíntotas que se conoce como asíntota horizontal. ¿Eh? Entonces la idea es observar la función y ver cuando x aumenta, cuando x se va hacia la derecha, o sea, cuando x crece, ¿qué valor toma la función? Si se acerca a un valor o no hay un valor al que tienda. Entonces veamos, por ejemplo, cómo son estas gráficas en donde el valor de y ya no cambia tanto, ¿no? Simplemente como que se va volviendo cada vez más cercano a 1. ¿Mm? Igual del otro lado. Por lo tanto, podemos decir que el límite hacia acá es el límite de f de x cuando x tiende a infinito. Uh-huh. Y cuando x tiende a infinito vemos que la función se estabiliza prácticamente en 1. Y también ocurre lo mismo del otro lado. No todas las funciones van a tener el mismo valor para los dos límites, algunas van a cambiar. Pero para esta función los dos límites al infinito resultan ser 1. Veamos la función, si x se hace cada vez más negativo hacia la izquierda, el valor de la función se acerca más a 1. Ahí está. Existen algunos otros resultados importantes que tienen que ver con estos límites infinitos o al infinito. En particular, el que estoy mostrando aquí tiene que ver el primero con un límite al infinito. Aquí la función ya es muy más específica, es x a la n. Nos interesa este tipo de funciones porque surgen en otras
que podríamos descomponer en partes así más, como más específicas. Entonces, el límite de x a la n, cuando x tiende a infinito, de acuerdo al teorema, es infinito positivo. También vamos a ver el caso en el que x tiende a menos infinito. Si x tiende a menos infinito, x a la n igual se indetermina, se vuelve más o menos infinito. Que se vuelva positiva o negativa tiene que ver con el exponente de x, ¿de acuerdo? Si x es, perdón, sí, con el exponente de x, que es n. Si n es par, se va más infinito. Si n es impar, se va menos infinito. ¿Okay? 1 sobre x a la n tiende hacia 0 cuando x tiende a infinito. 1 sobre x cuadrada, 1 sobre x, no sé, la que sea. 1 sobre x a la n tiende a 0 cuando x se hace muy grande, ¿no? Porque al dividir también se vuelve 0. Bueno, les voy a mostrar cómo podríamos resolver un límite al infinito para esta función. Ahí está. La función que estamos trabajando es una función racional, es el cociente de dos polinomios. Pero el límite que queremos investigar es hacia infinito. Lo que voy a hacer es, primero, modificar ligeramente a la función, factorizando x en cada expresión, numerador, denominador. Factorizo x y el resultado es, aquí no lo escribí, pero es x por x cuadrado. X por 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado. Y en el denominador tendría x cuadrada por 5 menos un cuarto más 1. Numerador y denominador se factorizan y x cuadrada, bueno, aquí no estoy escribiendo la fracción, pero x cuadrada se simplifica. Y solamente queda lo de los paréntesis. Usando también las propiedades de los límites, sabemos que el límite de una división es la división de los límites. Separamos los límites, después la podríamos sustituir encontrando que en el primer término aparece un valor constante, 3, ese se va a quedar tal cual. Pero ¿qué ocurre con 1 sobre x, con 2 sobre x cuadrada? Bueno, 1 sobre x la podemos, el límite cuando x tiene infinito, aquí está. 1 sobre x a la n, cuando x tiene infinito, es positivo, es 0. 0 se acerca a 0, pero por valores mayores a 0. ¿Okay? Por eso ponemos 0 con un superíndice más, que indica el tipo de valores que van dando como resultado al sustituir el x cada vez más grande. Por lo tanto, estas expresiones 4 sobre x, 1 sobre x cuadrada, se van hacia 0. Entonces aquí lo tengo, 0, 0, 0 y es 3 quintos. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? No. ¿No? No. ¿No? Bueno, estos límites al infinito generan asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales
son valores constantes de y, en donde la función al investigar su límite hacia más o menos infinito, pues vemos que tiene ya un valor particular. Les voy a poner aquí, por ejemplo, si fuera solamente la función, o sea, sin el límite, sería la asíntota horizontal. ¿Qué valor fue? El límite fue 3/5, entonces para una asíntota horizontal vamos a tener y. La línea recta horizontal se define como y igual a un valor constante. Entonces esto es y igual a 3/5. Esa es la única asíntota horizontal de esa función. ¿Y cómo sabemos cuando hay dos asíntotas? ¿O solo va a generar una horizontal? En horizontal solamente tienes dos opciones. Tienes que construir el límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Si te dan iguales, entonces solo reportas una de las dos. Pero si te da diferentes, entonces la función podría tener dos asíntotas horizontales, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. No hay más, no hay como el caso de los límites infinitos, que podría, dependiendo de la función, pero sí podrían generar más de una asíntota vertical. Para el caso de las horizontales, no, solamente habrá, cuando mucho, dos. Una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Hay un tipo de asíntota que se conoce como asíntota oblicua. Esto es cuando la función tiene un comportamiento muy parecido a una línea recta, así inclinada, pero ahorita no vamos a estudiar. Vamos ahora a algunos ejercicios para que participen un poquito más. Ya lo había cargado. Ok, vamos a comenzar entonces con el límite que nos están mostrando aquí. Entonces, ¿podrían copiarlo? Voy por un vaso con agua y regreso y me comparten su procedimiento. Bueno, vamos a ver entonces cómo resolvemos este ejercicio. Yo lo voy a resolver por ahora escribiendo un poquito más sobre digamos, las propiedades de los límites, pero antes me parece que haré un procedimiento semejante en donde factoricé, recuerdan, factoricé x con el exponente más alto. Para esta función, x con el exponente más alto pues es x a la 1. Si factorizo x nos queda como 2 menos 3 sobre x. También en el denominador puedo dejar x para que se vea un poquito más explícito ahí. Dejo el 4 y observamos que la función se puede simplificar dividiendo x entre x. A continuación tenemos que es un cociente. Voy a escribir entonces el límite cuando x tiende a infinito, ahora del numerador, que es 2 menos 2 entre x. Entre el límite, cuando x tiende a infinito, de 4.
También este límite se puede descomponer como el límite de la resta. Para esta función simplemente aplico lo que ya sabemos, que cuando la función es constante, no importa hacia dónde se dirija x, seguirá tomando ese mismo valor. En este caso el valor es 4. Profesora, Ujú. ¿es Sí, 2 sobre X o es 3 sobre X? es 3. Nena, gracias. Nada, Es 3. profesora. Aquí déjame hacer, cambio un 3. Es un 3 mi hechizo ahí. Ahí está. Mejor. Sí. Muchas gracias. Ahora, este binomio, el límite de este binomio se puede descomponer como el límite de cada uno de los valores de las funciones. La primera función es una función constante que es 2 y la segunda es de la forma 1 sobre x a la n, que es 1 sobre x simplemente, que cuando x tiende a infinito, esta función se va hacia 0. Entonces ya podemos sustituir ahí el 0. El resultado es 2 cuartos, que como nos dijo su compañero, es 1/2. Hay una regla o una forma de determinar los límites de manera directa, pero que se justifica a partir de las propiedades. Y es que cuando es una función racional, como esta, podemos simplemente observar el grado de los polinomios, y en caso de que los polinomios tengan el mismo grado, podemos encontrar el límite simplemente dividiendo los coeficientes. Por ejemplo, en este caso el coeficiente es 2, el de x, y aquí es 4. Entonces 2 cuartos, que es 1/2. Sin embargo, ese resultado es como la forma más corta, pero la justificación pues es un poquito más, más amplia y nos permite entender por qué da 2 cuartos, ¿no? O 1/2. Correcto. Ahora me gustaría que vayamos haciendo la gráfica de estas funciones para que tengamos mayor justificación a lo que estamos realizando y que podamos entender cómo este valor 1/2 cómo se ve en la gráfica, cómo se representa, qué significa. ¿Qué tipo de límite es este? Es un límite al infinito. Entonces el límite al infinito va a generar asíntotas horizontales. Para esta no estamos indagando sobre el límite cuando x tiende a menos infinito, aunque lo podríamos hacer, daría el mismo valor. Si tenemos este resultado, ya entonces podemos decir que la función tiene una asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales se caracterizan por valores constantes de y. Entonces y igual a 1/2. Aunque no nos lo piden, solo nos piden el límite, pero es importante ir, digamos, enlazando estos distintos conceptos. Bueno, ahora vamos a pasar a la aplicación en donde mostraremos la gráfica. De igual manera, obtenemos para la función que vemos ahora el límite hacia menos infinito. Voy a hacerlo también con distintos pasos, justificando ese resultado que les mencionaba anteriormente, que se puede obtener con los coeficientes de los términos con exponente más alto. Voy a factorizar x cúbica en cada parte de la división. Factorizo también x cúbica. Y entonces esto es 4 menos, acá voy a tener la fracción 5 sobre x cuadrada más 6 sobre x cúbica. En el denominador de igual forma obtenemos 2 menos 3 sobre x cuadrada
más 8 sobre x cúbica ahí está. Entonces x cúbica se simplifica y podemos obtener el límite de esta división como la división de los límites. Entonces este será el límite cuando x tienda a menos infinito de todo ese número. Una duda. Ujú. Arriba en la expresión de abajo, 2 menos 3x al cuadrado, digo 2 menos 3x sobre x al cuadrado, X, no es- sí, ahí no es 3 sobre x. x solamente, claro, Ah, porque ese es cuadrado. Sí, gracias. Estaba aumentando ahí un x. Muy bien, entonces este es el límite cuando x tiende a menos infinito de 4 y todo lo demás, menos 5. Observen que lo importante de esta factorización es que obtenemos funciones de la forma 1 sobre x a la n. Y ese tipo de funciones, cuando x tiende a infinito, se van hacia 0. Ese es el objetivo de hacer esta factorización. Ya está. Vamos a evaluar ya cada uno de estos límites. Entonces el primero es constante, sigue siendo 4, no importa hacia dónde vaya x. El segundo, como mencionábamos, es de la forma x a la n, cuando 1 sobre x a la n, cuando x tiene infinito vale 0. Y lo mismo para el segundo caso. Tenemos 2, también será 0 y 0. Por lo tanto, el resultado es 2. Entonces, esta función, cuando x tiende a menos infinito, se acerca tiende hacia 2. Vamos a trabajar la gráfica para que ilustremos mejor esta función. Ok, ahora vamos a graficar a w de x. Vamos a dejarla ahí. Ok, entonces ahora la función, voy a llamar f2 de x, es igual a montarla para regreso. Muy bien, ahora voy a escribir aquí un paréntesis. Como el numerador tiene distintos términos, voy a escribir paréntesis para que identifique todo lo que va en el numerador, que es 4x cúbica menos 5x más 6. Me salgo ahí del paréntesis y pongo entre, y ven como en automático, aquí, como en automático, voy a poner la diagonal, y en automático me pone la fracción. Y en el denominador es 2x cúbica menos 3x cuadrada más 8. Ahí está la gráfica. Y voy a representar también, voy a llamar w2 de x, que es, ¿cuál fue el valor que obtuvimos? 2. Entonces voy a hacer que esta valga 2, que es una función constante.
Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. Observen que el límite hacia el infinito pues nos da justamente ese comportamiento de la función aquí en 2. Se acerca mucho a esta línea recta. Déjenme quitar la verde para que no se confunda. Ahí está. Ahí está. Entonces esta es la gráfica. Cuando x tiende a infinito, o sea, x se va hacia la derecha, la función, ven que en algún momento incluso la gráfica cruza por la asíntota horizontal, eso es posible, pero mientras más nos dirigimos hacia la derecha, las dos funciones son cada vez más cercanas, ¿no? Que es la asíntota horizontal y la función f de x. De acuerdo a esta gráfica, parece que también el límite hacia menos infinito nos va a dar el mismo valor, que es 2. Entonces solo tendrá una asíntota horizontal. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profesora, gracias. Muy bien, muy bien. Pues vamos a llevar también esta gráfica a las notas para ilustrar. Se me fue el tiempo, pensaba hacer más ejercicios hoy. Ok, vamos a llevarla aquí. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a hacer un límite para una función más y quizá ya con la idea de este ejercicio podamos hacerlo el resto en casa. Miren, la diferencia de este límite, o bueno, no el límite en sí, sino la función, es que ahora no es una función racional porque el numerador no es un polinomio, tiene una raíz cuadrada. Pero podemos trabajar de manera semejante a como lo hicimos con el polinomio, con la diferencia de que ahora la factorización va a estar dentro de la raíz cuadrada. Voy a trabajar la factorización de x con el exponente más alto de ese binomio, que es x cuadrada. Ahí está x cuadrada. Entonces factorizo y obtengo 1 más 1 sobre x cuadrado. Entre x simplemente, esa no la cambio. Ahora voy a separar, esa es una de las propiedades de los exponentes, que si tengo un producto elevado a un exponente, en este caso un medio, el producto se puede separar y cada uno queda con el mismo exponente, es decir, la raíz cuadrada la puedo separar. Bueno, la raíz enésima de cualquier tipo de raíz. No así en la suma ni en la resta, pero multiplicación y división sí se puede. Entonces esto es 1 más 1 sobre x cuadrada entre x. Bueno, la idea es que podamos simplificar como antes, ¿se acuerdan? Cuando factorizaba, que yo podía factorizar x entre x o x cúbica, lo que fuera, para evaluar el límite, porque el resto ya se espera que quede solo de la forma 1 sobre x a la n. La pregunta ahora es, ¿cómo puedo simplificar raíz cuadrada de x cuadrada? ¿Cuál es el resultado de raíz cuadrada de x cuadrada? X, ok. ¿Alguien opina distinto? Raíz cuadrada
de x cuadrada. Entonces ya hay una primera opinión, que es que el resultado es x. Ajá, ¿alguien más? ¿Coinciden con su compañera? Sí. Sí. Sí, también Christopher. Ok. Por votación. Bueno, es casi x, pero no es exactamente x, o no siempre es x. Pero es un primer acercamiento. Veamos lo siguiente. Hay una diferencia entre raíz de x cuadrada y raíz cuadrada de x elevada al cuadrado. Observen que la diferencia entre estas dos expresiones está en el orden en el que se realizan las operaciones. En la primera se eleva al cuadrado y después se extrae la raíz cuadrada. En la segunda, primero se extrae la raíz cuadrada y después se eleva al cuadrado. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Vamos a suponer que x, vamos a suponer aquí, que x es igual a menos 9. ¿Se puede evaluar menos 9 aquí? A ver, vamos a ver. Pues primero dice que lo eleve al cuadrado. Ahí está, menos 9 al cuadrado. Como al elevar al cuadrado se convierte en positivo, ahora este 81, que es positivo, sí lo puede procesar la raíz cuadrada, aunque la primera expresión originalmente x fue negativo. Pero el cuadrado da una cantidad positiva y sin problema la raíz procesa ese valor y da como resultado 9. Vamos a ver qué ocurre en esta segunda. ¿Podría sustituir x igual a menos 9? Aquí. Primero se encuentra la raíz cuadrada. Bueno, ese número no está permitido en el caso de los números reales. En el caso de los complejos sí, pero ahora estamos hablando de reales. Pero el que sí podría colocar sería x igual a 9. Vamos con el positivo. X igual a 9. Ahí estoy casi terminando y solamente necesitaba aclarar este punto, pero no importa, vamos a justificarlo. Bueno, x igual a 9 sí lo puedo sustituir, entonces nos da raíz cuadrada de 9 y ese valor después se eleva al cuadrado, nos da como resultado 3 elevado al cuadrado y es 9. Bueno, aquí cualquier x que ingrese, que sea permitido por supuesto, nos va a resultar en el mismo x. Ingresó 9, resulta 9. Aquí cualquier número real está permitido porque aunque sea negativo, vamos a poder encontrar un resultado en número real, ya que la operación que se efectúa primero es el cuadrado. Si entró menos 9, me dio 9. Si entra 9 positivo, me va a dar 9 positivo. ¿Qué me da como resultado esta expresión? No me da exactamente x, ¿verdad? Porque si no habría resultado menos 9 aquí. Me da valor absoluto de x. Esa es la ligera diferencia. Bueno, ¿eso de qué nos va a servir aquí? Pues porque ya puedo simplificar la raíz cuadrada de x cuadrada como el valor absoluto de x. El valor absoluto de x, ¿ok? Pero aún estando así, ese valor absoluto no lo puedo simplificar con el x que está en el denominador, que esa es mi idea, ¿no? Porque ya el resto de la expresión
tiene estas formas 1 sobre x a la n, que yo ya sé, se convierten en 0 cuando x tiende a infinito. Ahora, aquí es donde ya entra la consideración de qué tipo de límite estoy trabajando. El límite, déjenme escribir aquí nada más una breve definición de valor absoluto de x, para recordar. Valor absoluto de x es el mismo x cuando x es una cantidad positiva. Le vamos a colocar aquí su intervalo. Bueno, de hecho vamos a incluir al 0 en este intervalo, x mayor o igual a 0, y es menos x cuando x sea menor a 0. Es decir, que si x vale menos 5, su valor absoluto es menos por menos 5. O sea, menos el mismo. Es decir, nos va a dar una cantidad positiva. ¿Vale? Esa definición la voy a usar aquí para considerar qué tipo de valores estamos investigando. Ah, pues son valores positivos, porque x tiende a infinito. Por lo tanto, los valores de x son valores positivos. Es decir, ese valor absoluto se va a simplificar como x. Entonces, primero fue por la propia función, pero ahora ya tiene que ver con el límite, que es infinito. ¿Qué ocurriría para cuando x tiende a menos infinito? Pues en vez de sustituir x, sustituyo menos x. Y esa es la única diferencia. Pero ya me libero hoy del valor absoluto porque ya escribí exactamente lo que vale. ¿Okay? Bueno, ahí está. Por lo tanto, x se simplifica con x y únicamente, bueno, aquí lo voy a escribir un poquito más corto para despedirnos. Nos queda el límite de la raíz de 1 más x cuadrada cuando x tiende a infinito. Recordemos que la forma 1 sobre x cuadrada tiende a 0 cuando x va a infinito, por lo tanto queda raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. ¿Vale? Les voy a dejar en el PDF algunos ejercicios que por favor les pido terminen con esta misma sugerencia. Cuando es raíz cúbica eso no pasa, ¿eh? En raíz cúbica lo pueden factorizar tal cual y la raíz cúbica de x cúbica sí les da x. Esa es la diferencia. Solo pasa en raíces pares, eso que hicimos. Raíz cúbica de x cúbica es igual a x porque esta raíz cúbica sí acepta negativos. Entonces esta sí es igual a x. Eso no lo vayan a hacer siempre, solo con raíces de tipo par. ¿Okay? Vamos por favor a terminar estos ejercicios. Y también nos piden hallar los siguientes límites y decir si existe o no existe. Me faltó bastante, pero es que bueno, era mucho material y me tardé un poquito revisando la primera parte. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. ¿Esos se van a enviar o los vamos a revisar también en clase? También voy a tratar de revisarlos antes de la clase, para que, no en una sesión así en línea, sino solamente les envío las respuestas y si alguno de estos ejercicios no quedó bien comprendido, pues ya solamente nos vamos con los que tengan dudas el día viernes para ir más directos, ¿no? Sí. Gracias. De nada. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el día viernes en clase, ¿vale? Sí, profesora. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Profesora, buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.